buen día para todos. Sean bienvenidos a una clase más del curso Derecho Civil 1. Dicho curso se identifica bajo el código FG032. El día de hoy trataremos la semana número 8 dentro de nuestro programa del curso. Asimismo, el tema a tratar el día de hoy será la familia y el matrimonio. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder explicar y poder ahondar un poco más en el tema a tratar en esta octava semana. Muy bien, perfecto. Entonces, ya teniendo en cuenta el tema a tratar el día de hoy, veo que poco a poco pues, se están uniendo compañeros a la clase. Entonces, vamos a pasar a nuestro objetivo de la misma. El objetivo de nuestra clase es establecer nociones básicas de la familia y especialmente del matrimonio. Repito, establecer nociones básicas de la familia y especialmente el matrimonio. Perfecto, entonces, ya teniendo en cuenta el objetivo de nuestra clase, vamos a entrar ya de lleno a las diferentes diapositivas que nos van a apoyar en el tema a tratar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es en sí la familia. La familia, pues, es un tema del cual, pues, todos nosotros dentro de, pues, nuestro diario vivir, pues, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos nosotros de familia, estamos refiriéndonos directamente a ese núcleo, a ese conjunto de personas que están vinculadas por un nexo de sangre. Vemos en su momento de que la familia pues está regulada jurídicamente, contiene una serie de normas que la van a proteger y específicamente nosotros podemos ver que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala pues es la primera en poder brindar una serie de normas para poder proteger a la familia. Muy bien, ¿cómo podemos definir nosotros la familia? En cuanto a esta diapositiva, vamos a encontrar una definición de Santiago Fassi y César Bellucio. Nos indica lo siguiente: es el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje, incluyendo los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la denominación de parientes por afinidad, agregando al propio cónyuge que no es pariente. Muy bien. Se oye un poquito complicado, pues utiliza bastante terminología en su momento que muchas veces nosotros posiblemente pues no podamos comprenderlo de una mejor forma. Entonces vamos a indicar de que precisamente ese conjunto de ascendientes, estamos hablando precisamente de ese conjunto de personas que dentro de un linaje pues están arriba de nosotros. En este caso, pues estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos. Cuando hablamos de descendientes, estamos hablando de hijos, nietos, bisnietos. Y colaterales, estamos hablando de un hermano, un tío abuelo. Vemos entonces acá de que todos estas personas están vinculadas por un linaje. Asimismo, también se dice que es parte de la familia también el incluir a los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge. ¿Quién es el cónyuge? La persona con la cual se contrae matrimonio. Bueno, entonces allí tenemos nosotros lo referente a quienes conforman una familia. Asimismo, pues también se indica de que pues las personas que en su momento pertenecen a la familia del cónyuge se le denominan también como parientes. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es la familia, vamos a saber nosotros de que está protegida por una serie de normas de carácter, en este caso, privado o civil, pues vamos a poder nosotros seguir hablando un poco más acerca de este tema sobre la familia. Bueno, vamos entonces a ir a una diapositiva más y vamos a tratar el siguiente tema. El siguiente tema es el derecho de familia. ¿A qué nos referimos entonces cuando estamos nosotros hablando del derecho de familia? Cuando estamos frente al derecho de familia, estamos hablando de una rama del derecho civil. Una rama del derecho civil que es relativa a los derechos y deberes y en general a la institución fundamental
que la familia constituye en toda sociedad, comprometiendo normas reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. Si vemos entonces el derecho de familia, como nos indica esta definición en esta segunda diapositiva, el derecho de familia es parte del derecho civil. Recordemos que el derecho civil, pues, es ese conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan tanto a la persona, a la familia, a la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y asimismo el derecho de obligaciones. Vemos cómo entonces dentro del derecho civil está inmerso el derecho de familia como una parte del derecho civil. Solo que este derecho de familia pues se va a ver exclusivamente para lo que es en su momento la normativa relativa a las relaciones familiares. ¿Qué ejemplos podemos poner de qué trata en su momento la familia? Podemos tomar como ejemplo el matrimonio, podemos tomar la unión de hecho, podemos tomar asimismo el parentesco y una serie de normas e instituciones que son de carácter de derecho de familia. Muy bien, entonces ya tenemos en cuenta qué es derecho de familia, pertenece o es una rama del derecho civil, como nos lo indica esta definición. Muy bien, entonces vamos a continuar siempre platicando acerca de nuestro tema en cuanto a, recordemos, llevamos hasta el momento qué es familia, definición de familia, qué es derecho de familia, definición de derecho de familia, y ahora vamos a pasar a un tema más. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ubicación en la sistemática jurídica de la familia o del derecho de familia. Bueno, el derecho de familia, ¿en dónde se ubica? En la sistemática jurídica. Vamos a encontrar acá 5 teorías que ubican al derecho de familia según trata cada una de ellas. Muy bien, vamos a comenzar con la primera. La teoría según la cual es parte del derecho público. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a hablar sobre el derecho civil en las primeras clases, indicábamos de que el derecho se dividía en 2 ramas. Una rama del derecho público, que era precisamente la relación del Estado con particulares y viceversa, y asimismo una rama de derecho privado, que iba a ser la que regularía las relaciones entre particulares. Y precisamente el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado. Pero bajo esta teoría nos indica de que según esta teoría el derecho de familia es parte del derecho público. Pero ¿cómo va a ser parte? Porque en su momento se indica que es parte del derecho público cuando realmente la familia lo que se ven son relaciones en particular o entre particulares. Bueno, se habla de que pertenece al derecho público por el hecho de que el Estado, desde la Constitución Política de la República, garantiza ciertos derechos a la familia, a la protección de cada uno de sus miembros. Vemos entonces, por eso es que esta teoría indica de que el derecho de familia comprende o es parte del derecho público. Toda vez, repito, porque el Estado es el que brinda los derechos para la protección de los miembros de una familia. Bueno, tenemos entonces esa teoría. Vamos a pasar a una teoría más. Vamos a pasar ahora a la teoría según es una tercera rama del derecho. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Nos indica entonces de que si bien es cierto, por un lado, hay relaciones entre particulares que pertenecen al derecho privado, por otro lado, en su momento, el Estado es quien protege esos derechos, siendo de derecho público, por lo cual esta teoría nos indica entonces de que si no pertenece a ninguna de las dos, tiene que existir una tercera rama del derecho donde pertenezca el derecho de familia. Vamos a pasar a una tercera teoría y esta tercera teoría nos indica lo siguiente. La teoría de la autonomía del derecho de familia dentro del derecho privado. Muy bien, entonces esta teoría nos indica de que el derecho de familia, si bien es cierto, es parte del derecho privado, pero nos indica de que es autónoma del
en su momento el derecho civil. Vemos cómo se dice que, bueno, pero si bien es cierto, pues va a ser autónoma, asimismo nos indica de que no va a pertenecer precisamente al derecho civil, sino que va a tener sus propias normas, sus propias instituciones, sus propias doctrinas, lo cual la va a hacer en su momento una rama distinta al derecho civil. Tenemos una cuarta teoría que nos indica según la cual forma parte del derecho social. Cuando hablamos nosotros del derecho social, estamos hablando de aquellas ramas del derecho que son asistidas o protegidas por el Estado. Como una de ellas podemos mencionar, como ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral se dice de que es una parte del derecho social por el hecho de que el Estado garantiza en su momento los derechos de los grupos más vulnerables, como son los trabajadores. En este caso, la misma situación. Nos indica entonces de que también el Estado garantiza la protección a la familia, por lo cual se dice de que el derecho de familia pertenece a una parte del derecho social. Y por último, vamos a tener acá la quinta teoría que nos indica, la teoría que atiende a la ubicación legislativa. ¿A qué se refiere entonces lo que es la ubicación legislativa? Se refiere directamente a que lo que indica la ley, a lo que indica la norma en cuanto a su ubicación, es donde se debe de concentrar. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación interna referido al derecho de familia, que todas sus normas se encuentran dentro de un código civil. No tenemos un código de familia, tenemos un código civil. Y en este código civil tenemos inmersas las normas de derecho de familia, por lo cual nosotros podemos ubicar entonces al derecho de familia dentro del derecho civil. Muy bien, entonces esa última teoría es la que podemos decir que en Guatemala nosotros utilizamos, por el hecho, repito, de que nosotros tenemos un código civil. En dicho código civil se encuentran inmersas las normas de derecho de familia. Muy bien, entonces ya tenemos estas 5 teorías que van a ubicar al derecho de familia dentro de la sistemática jurídica. Muy bien, vamos a pasar entonces a otra diapositiva para continuar con el tema del día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a hablar un poco del matrimonio. Muy bien. El matrimonio, pues, es una institución, en su momento, de derecho de familia, que nosotros vamos a encontrar regulada dentro de nuestro Código Civil. Pero si bien es cierto, al hablar de matrimonio, podemos hablar nosotros de un matrimonio legal y de un matrimonio religioso. A nosotros, el que nos interesa en esta clase es el matrimonio legal, el matrimonio jurídico. Puesto que si nosotros hablamos de un matrimonio religioso, pues vamos a ver que realmente no va a tener efectos dentro de la vida jurídica, dentro de la vida del derecho, puesto que nada más va a tener una importancia frente a un ser supremo del cual pues se tiene cierta creencia, una cierta religión, en la cual pues de alguna forma pues se le debe un respeto y por eso se realiza ese tipo de ceremonia en un matrimonio religioso. Pero el matrimonio religioso, como repito, no en su momento va a traer consecuencias dentro del mundo del derecho o dentro de todo lo referente a las normas. Si una persona contrae matrimonio religioso únicamente, pues va a estar reconocido únicamente frente a la iglesia, frente a la religión que se hubiese hecho. Pero dentro del mundo jurídico no va a tener ningún efecto. No va a haber en su momento ninguna inscripción en los registros públicos, ni van a nacer derechos y obligaciones precisamente de esa unión. Es por eso que entonces a nosotros nos interesa, dentro del derecho de familia, el matrimonio legal, más no el religioso. Muy bien. Y cuando hablamos nosotros de un matrimonio legal, es precisamente el matrimonio que está regulado dentro de nuestro Código Civil
y el cual va a tener como consecuencia crear derechos y obligaciones para esa unión, para esa pareja que se está uniendo en matrimonio. Muy bien, ¿cómo vamos a definir nosotros el matrimonio? Nos indica la siguiente definición, que el matrimonio es aquella institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Esta es una definición que nosotros la encontramos dentro de nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 78. Muy bien, entonces acá tenemos una definición de lo que es matrimonio. Vemos cómo nos indica de que pues precisamente esa unión, esa institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Si nos damos cuenta, Guatemala entonces reconoce únicamente el matrimonio de un hombre con una mujer. No nos indica, pues el matrimonio es la unión de un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y una mujer, etcétera, sino únicamente, pues legalmente está autorizado solo la unión de un hombre y una mujer. Si ustedes sabrán, pues definitivamente hay otros países en los cuales, pues, su legislación es distinta y en la cual sí es permitido y es legal la unión de personas del mismo sexo. En el caso de Guatemala, su legislación es distinta, puesto que solo permite la unión del hombre y una mujer. Muy bien, vamos a mencionar también una definición doctrinaria. Esta definición del autor Eduardo A. Zanoni, que nos indica lo siguiente. El conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos independientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y la procreación. Entonces, esta es otra definición de lo que es el matrimonio. Repito, el matrimonio lo estamos tratando nosotros en este momento desde un punto legal, desde un punto de derecho. Bueno, pasemos a otra diapositiva para continuar hablando de este tema. Vamos a pasar ahora a lo que es la naturaleza jurídica del matrimonio y asimismo las clases de matrimonio. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza jurídica del matrimonio, nos estamos refiriendo a el porqué de que nace el matrimonio, de dónde nace el matrimonio, de dónde nace la idea de formar un matrimonio. Muy bien. Nos indica entonces de dónde nace un matrimonio, nos indica tres aspectos. El primero nos indica de que es un acto jurídico mixto o negocio jurídico complejo. Nos dice que es un acto jurídico, ¿por qué? Por el hecho de que está regulado en normas jurídicas, porque se va a llevar a cabo este acto frente a alguien que está autorizado para poder celebrar este matrimonio, y asimismo se dice de que es un negocio jurídico por el hecho en su momento de que van a existir dos partes dentro de esta relación. Muy bien, bueno. También se dice de que el matrimonio se tiene como naturaleza jurídica el que es un contrato. Esto deviene también por lo mismo de que son dos personas las que se involucran, que firman en su momento un documento donde van a nacer derechos y obligaciones para ambos. Es por eso que esta otra característica de la naturaleza jurídica nos indica de que es como un contrato. Y por último, como una institución del matrimonio o una institución social. Nos indica de que es una institución social o una institución del matrimonio por el hecho de que es una de las diferentes instituciones que está regulada dentro de nuestro Código Civil y asimismo pues una institución de la cual está protegida por el Estado. Muy bien, ahora clases de matrimonio. ¿Qué clases de matrimonio vamos a tener? Vamos a mencionar 4. Matrimonio como acto privado. ¿A qué se refiere el matrimonio como acto privado? Se refiere a una unión de carácter privado entre dos personas, la cual, como su mismo nombre lo indica, es de forma privada, por lo cual no interviene ningún funcionario para poder autorizar dicho matrimonio. Este matrimonio como acto privado, entonces, podemos decir de que no es un matrimonio legal.
Vamos con el matrimonio religioso. El matrimonio religioso, al igual como hablábamos al inicio, pues es aquel matrimonio que únicamente conlleva el hecho de reconocer dicha unión frente a un ser supremo, frente a una determinada religión, que va a tener nada más efectos en cuanto a ese respeto que se le tiene a un ser supremo, más no va a tener efectos legales. Tercero, tenemos el matrimonio civil. Y el matrimonio civil sí es el matrimonio precisamente el cual contiene una cierta normativa para regular el mismo, se va a llevar a cabo frente a un funcionario autorizado para celebrar dicho matrimonio y asimismo se va a inscribir dentro de los registros públicos. Este es entonces el matrimonio que a nosotros nos interesa dentro del derecho civil. Y asimismo el matrimonio mixto. El matrimonio mixto no es más que aquellos matrimonios que comparten tanto un matrimonio civil como un matrimonio religioso, que por lo regular es lo más común, que las personas primero contraigan matrimonio civil y que días posteriores o semanas posteriores contraigan un matrimonio religioso. Muy bien, entonces acá ya tenemos tanto la naturaleza jurídica del matrimonio como las clases de matrimonio. Vamos a pasar a una diapositiva más para poder continuar con nuestro tema. Vamos a hablar ahora acerca de los requisitos legales. ¿Requisitos legales para qué? Para contraer matrimonio. Estos documentos, entonces, van a ser, primero, estos requisitos van a ser documentales, formales, personales y funcionarios. Bueno, ¿a qué se refieren estos requisitos entonces? Primero vamos a ver los requisitos documentales. ¿Qué documentos necesitamos nosotros para contraer matrimonio? Bueno, cuando hablamos nosotros de que vamos a contraer matrimonio, el notario que va a autorizar nuestro matrimonio nos va a solicitar, primero que todo, una certificación de nacimiento, asimismo el documento personal de identificación. Nos puede solicitar también en su momento certificaciones de soltería y por último exámenes médicos que puedan evidenciar la salud de cada uno de los contrayentes. Muy bien, entonces esos son los documentos, repito, que nos van a ser requeridos a la hora de contraer matrimonio. Muy bien, ahora bien, requisitos formales. Cuando hablamos de requisitos formales, estamos hablando en cuanto a la forma de llevarse a cabo el matrimonio. ¿Cómo lo es? El lugar donde se va a llevar a cabo el matrimonio, que puede ser una casa de habitación, un salón de eventos o la misma oficina del notario. Asimismo, el día y la hora. Para contraer matrimonio no tenemos un día o una hora en específico. Se puede llevar a cabo en cualquier momento donde se va a personar el notario para realizar dicho matrimonio. Tenemos entonces tanto el lugar, la hora, el día, como aquellas formalidades para celebrar el contrato. En su momento puede ser de que la pareja a contraer matrimonio pues adopte un régimen económico para poder llevar a cabo su matrimonio. Cuando hablamos nosotros de un régimen económico, estamos hablando de cuando las personas dicen se casaron por bienes separados, se casaron por bienes mancomunados. A eso se refiere precisamente lo referente en su momento a el escoger un régimen económico que va a regir su matrimonio, el cual tenemos una separación absoluta de bienes, una comunidad absoluta de bienes o la comunidad de gananciales. Estas se refieren entonces de que en la separación de bienes, a la hora de contraer matrimonio, pues los bienes que yo tenía pasados y los que voy a tener en el futuro van a ser únicamente míos. Y a la hora de un futuro, si se llegara a disolver el matrimonio, pues yo voy a conservar mis bienes. Cuando hablamos nosotros de mancomunidad de bienes, significa de que tanto mis bienes pasados como los futuros después del matrimonio
Si se llegara a disolver el matrimonio, se tienen que partir por la mitad. Y por último, la comunidad de gananciales, que en su momento puede ser de que a partir del momento en que yo contraigo matrimonio, todos los bienes que se van a adquirir dentro del matrimonio, si se llegara a dar una separación, se van a dividir por la mitad. Entonces, ese régimen económico que va a regir en su momento el matrimonio puede ser celebrado en escritura pública o en un acta notarial, por lo cual entra dentro de también los requisitos formales. Muy bien. Vamos a hablar también de los requisitos personales. Recordemos de que hay ciertas prohibiciones para contraer matrimonio, como lo es que no podemos contraer matrimonio entre hermanos y medio hermanos. Entonces, dentro de los requisitos personales, precisamente está el no tener ningún impedimento personal. Asimismo, se indica de que no se puede contraer matrimonio toda vez no se haya disuelto un matrimonio anterior, o bien una persona que haya contraído o haya declarado su unión de hecho, también no puede contraer matrimonio toda vez no haya disuelto la anterior. A eso se refiere entonces con los requisitos personales. Directamente los requisitos en cuanto a cada una de las personas si no tienen ningún tipo de impedimento para poder contraer matrimonio. Por último, los funcionarios. Cuando hablamos de requisitos de los funcionarios, estamos hablando de quienes pueden celebrar un matrimonio. Y vamos a tener que primero, quien tiene la facultad para poder autorizar un matrimonio, va a ser un notario, en su momento, que contenga todos, en su momento, que sea un notario que esté hábil para celebrar directamente este matrimonio. Al decir yo, un notario que se encuentre hábil, significa de que sea un notario de que está colegiado activo y que no tiene ningún tipo de suspensión en su actividad como notario. Entonces, un notario puede celebrar un matrimonio. ¿Quién más? Vamos a tener asimismo un alcalde o bien el síndico que haga sus veces. Entonces, es allí que nosotros vemos que muchas veces se llevan a cabo matrimonios en grupo en las municipalidades, porque quien hace o celebra ese matrimonio son los alcaldes o bien los síndicos que los puedan representar. Y por último, ¿qué otro funcionario tenemos que puede celebrar un matrimonio civil? Tenemos que también puede celebrar un matrimonio civil un pastor evangélico, un sacerdote católico o cualquier otro guía espiritual, toda vez esté autorizado por la autoridad competente. En este caso, pues debe estar inscrito en el Ministerio de Gobernación para poder celebrar un matrimonio civil. Si bien es cierto, este sacerdote, un ministro de culto en su momento, un pastor, puede celebrar matrimonios sin tener ningún tipo de autorización, pero solo de carácter religioso. Pero como nosotros estamos hablando del matrimonio civil, entonces acá, si un pastor evangélico, si un sacerdote o cualquier otro representante de alguna religión en su momento, puede hacerlo toda vez esté autorizado, como indico, por la autoridad administrativa. En este caso sería directamente en el Ministerio de Gobernación. Muy bien, entonces ya tenemos acá los requisitos para contraer matrimonio, tanto documentales, formales, personales y de los funcionarios. Vamos a pasar a otra diapositiva, siempre platicando acerca de nuestro tema. Vamos a pasar a los derechos y deberes que nacen del matrimonio. Si bien es cierto, al contraer matrimonio, pues está dando una unión de dos personas en las cuales con plena capacidad y en su momento con pleno conocimiento, ellos están contrayendo matrimonio, hay que tomar en cuenta de que pues de esa unión van a nacer una serie de derechos y de obligaciones o deberes, puesto que la misma ley regula todo lo referente al matrimonio
imponiendo ciertos deberes, ciertos derechos a cada uno de los cónyuges. Todos estos derechos, todos estos deberes, nosotros los vamos a encontrar regulados siempre en nuestro Código Civil. Nos indica esta diapositiva de que los deberes a aquellas facultades que la ley da a los individuos, en este caso a los contrayentes. Entonces, la misma ley da esas facultades. La misma ley otorga precisamente esos deberes, esos derechos a cada uno de los contrayentes. Nos indica lo siguiente: derechos, como las facultades que les asisten conforme a la ley, tenemos acá de protección, de utilización y comunes. ¿A qué se refiere esto? Tenemos entonces derechos a protección. Entonces, en el caso de un matrimonio, el cónyuge varón le debe la protección de vida a su cónyuge mujer, asimismo a sus hijos. Debe tener esa protección. Y cuando hablamos nosotros de esa protección, vamos a ver cómo entonces el cónyuge varón pues está dentro de sus obligaciones el poder brindarle esa protección a través de un cuidado, de una, en su momento, alimentación plena, vestido, salud, en su momento, y educación a sus hijos. Vemos asimismo también cuando nosotros hablamos de la utilización, estamos refiriéndonos a aquel derecho que incluso tiene la cónyuge mujer de utilizar el apellido, si ella decide, de su cónyuge, en este caso, varón, el poder tener ese apellido de casada que normalmente se le indica, ¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo al utilizar. Asimismo, se dice que pues la mujer, en su momento que contrae matrimonio, pues también tiene derecho preferente sobre los ingresos de su esposo. Y tenemos comunes, que cuando hablamos nosotros de comunes, son derechos comunes a ambos. Ciertas obligaciones que son por igual, que ya no solo es para el cónyuge hombre o en su momento para la cónyuge mujer, sino vamos a tener acá que hay ciertos derechos que van a ser por igual para ambos. Muy bien, entonces ya tenemos deberes y derechos que nacen del matrimonio. Vamos a pasar a otra diapositiva para continuar con nuestro tema. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las situaciones especiales de los matrimonios. Sabemos nosotros lo general, lo común en cuanto a matrimonios que hemos hablado. Es la unión entre un hombre y una mujer que va a tener que llevarse a cabo una serie de requisitos y en este caso que van a ser autorizados por un funcionario plenamente autorizado para ese efecto. Asimismo, de que este matrimonio va a tener que ser inscrito en los registros públicos. En este caso, estamos hablando del Registro Nacional de las Personas, en el RENAP. Pero acá vamos a tener nosotros unas situaciones especiales, unas situaciones que se salen de lo común, que son entonces particulares. Acá entonces vamos a hablar del matrimonio de menores de edad, regulado en el artículo 83 y 94 del Código Civil. Recordemos que hasta hace algunos años este matrimonio entre menores de edad era legal, era autorizado sin ningún problema, toda vez hubiese autorización de parte de los padres o de un juez competente. El matrimonio se podía llevar a cabo con un varón mayor de 16 y una mujer mayor de 14. Pero ahora, actualmente, este tipo de matrimonios ya no se puede llevar a cabo, está prohibido. Únicamente se puede contraer matrimonio si se tiene la mayoría de edad, o sea, 18 años en adelante. Tenemos también el matrimonio por poder. Cuando hablamos nosotros de un matrimonio por poder, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es un poder o un mandato. Este es un documento para podernos a nosotros representar para ciertos actos, para ciertos trámites. En este caso, ese poder o ese mandato va a ser precisamente para que nos representen en la ceremonia del matrimonio. Hagamos de caso.
Yo soy una persona que viajo constantemente por mi trabajo. Y en su momento yo me voy a ir por una temporada larga a Canadá y de alguna forma pues ya teníamos una fecha para poder contraer matrimonio con mi esposa. Entonces yo estoy en Canadá, pero yo tengo que estar físicamente para contraer matrimonio, pero a falta de estar yo presente, pues puedo yo realizar un mandato con una cláusula especial, que sería acá específicamente para contraer matrimonio, para que otra persona me represente acá en Guatemala y pueda estar presente en la celebración del matrimonio. A esto se refiere entonces un matrimonio por poder, que se pueda llevar a cabo entonces un matrimonio con una persona la cual está representando a el contrayente varón o en su momento a la contrayente mujer. Muy bien, pasemos a otro. Vamos a hablar un poco acerca del matrimonio fuera de la República. El matrimonio fuera de la República, estamos hablando de que nosotros tenemos la libertad de contraer matrimonio fuera del estado de Guatemala, pero que surta efectos acá dentro del país, toda vez se haga una serie de requisitos para que pueda ser inscrito acá en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, repito, podemos contraer matrimonio fuera del país, pero tenemos que llenar una serie de requisitos para que ese matrimonio que fue fuera de Guatemala se pueda inscribir acá en Guatemala. Muy bien, ¿qué otro tenemos? Vamos a tener el matrimonio con extranjero. Recordemos que Guatemala pues es un país pues bastante visitado por extranjeros, un país plenamente turístico y pues que no queda fuera la opción de que una persona pues pueda contraer matrimonio con una persona extranjera, con una persona de otro país. Entonces, en este caso, la ley regula de que se puede llevar a cabo un matrimonio con un extranjero toda vez se cumplan requisitos adicionales para poder celebrar dicho matrimonio, como lo es obtener una certificación de que no ha contraído matrimonio el cónyuge que es extranjero, la cual debe ser emitida del país de donde él es origen. Asimismo, se tiene que publicar un edicto en su momento en el diario de Centroamérica y uno de mayor circulación, también indicando que va a contraer matrimonio esta persona que es extranjera. Y asimismo, pues también la obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales. Estos son unos de los requisitos que en su momento son adicionales a los de cualquier otro matrimonio, cuando estamos hablando de un matrimonio con persona extranjera. Vamos a hablar de un matrimonio en artículo de muerte. Cuando hablamos de este matrimonio en artículo de muerte, estamos refiriéndonos a que el matrimonio donde una persona por alguna enfermedad terminal, por algún accidente, en su momento está por fallecer y su deseo es celebrar ese matrimonio antes de morir. Tenemos el matrimonio entre militares, que también no es precisamente porque sean militares, sino por el lugar donde se van a encontrar. Muchas veces, pues, estos militares puede ser que se encuentren en un destacamento, se encuentren hasta cierto punto dentro de sus funciones como soldados, como pertenecientes directamente al ejército, y que pueda celebrarse el matrimonio en el lugar donde estén y por un funcionario distinto a los que acabamos de mencionar, que en teoría son los generales, pero puede haber en su momento otra persona que puede llevar a cabo un matrimonio, en este caso de los militares. Bueno, entonces en estos casos especiales de los matrimonios, todos están regulados dentro de nuestro Código Civil. En el caso del matrimonio de menores de edad es el único que no está actualmente vigente por el hecho de que ya no es posible, pero todos los demás en su momento sí se pueden llevar a cabo. Bueno, con esto estamos culminando el tema del día de hoy referente a la familia y al matrimonio. Vamos a pasar ahora a las preguntas sobre esta semana número 8. Dentro de las preguntas vamos a tener lo siguiente. Defina qué es familia. Pregunta número 2. Defina el derecho de familia. Pregunta número 3. Defina el matrimonio.
Pregunta número 4, mencione las clases de matrimonio. Pregunta número 5, mencione los requisitos legales del matrimonio. Por favor, tomar nota entonces de cada una de estas preguntas, puesto que ustedes las tienen que contestar y asimismo ser objeto de estudio para su segundo examen parcial. Bueno, desde ya para mí fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero hubiesen podido comprender cada uno de los temas que explicamos el día de hoy y no me queda más que desearles éxito en sus demás clases y que tengan todos ustedes un feliz día.